Y para hablar sobre este tema tenemos en nuestros estudios a Gemma Casadevall. Ella es experta en temas políticos y económicos. Gemma, la fuga de cerebros de personal cualificado de España hacia Alemania es una situación, una medida que ayuda a los empresarios alemanes de este país. ¿Pero servirá para combatir el paro en España? No, evidentemente no, porque estamos hablando de 5 millones de parados de momento, con unas perspectivas de crecimiento muy bajas. Es decir, el propio gobierno español calcula que hasta dentro de 5 años no habrá bajado el actual porcentaje de 24,5 a 21, con lo cual la cosa no va a cambiar mucho. Es una solución individual para esas personas, pero también de alguna manera es un poco injusto estigmatizar a los que se quedan como que se van los más preparados y se quedan los que valen menos o los que no tienen la valentía, porque muchas veces esto se decide solo por cuestiones personales, familiares, si tienes personas que dependen de ti o no. Y a menudo escuchamos últimamente en los medios de comunicación que los españoles han vivido por encima de sus posibilidades. ¿Es verdad esto? ¿Han vivido por encima de sus posibilidades o la situación tan dramática que están atravesando muchas familias se debe más bien a la crisis económica? Sí y no. Es decir, sí se ha vivido por encima de nuestras posibilidades, pero ha sido de alguna manera fomentado por los gobiernos, no por el gobierno actual ni por el anterior, sino por 20 años o 25 años de gobiernos que han incentivado esto. Es decir, en 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, el gobierno Zapatero seguía insistiendo hasta el final que lo mejor que podía hacer un español era invertir en el ladrillo. Entonces, al final estalló, al final la gente está desesperada y la situación se ha agravado, evidentemente. Pero no es que el español de por sí decidiera voy a invertir donde no tengo dinero, sino que se incentivó, hubo una especie de complicidad entre los bancos y los gobiernos. La Unión Europea aprobó hace poco el rescate a la banca española, una medida que, como hemos visto, ha servido de bien poco. Los mercados siguen castigando a España e incluso ahora se habla de un posible rescate a España. Sí, esa es la tragedia de los rescates, que en cuanto se activa un rescate resulta que ya es demasiado tarde porque se ha abalanzado encima cualquier situación más grave de la que teníamos y encima en cuanto se rescata a un país resulta que los mercados empiezan a acosar al país de al lado, porque no olvidemos, o sea, la voracidad de los mercados es insaciable. Entonces, si resolvemos una situación pero no el conjunto y no creamos además los mecanismos necesarios para frenar ese acoso y para caer en esa irracionalidad de los mercados, ahí no solucionamos nada. Pues otro de los países afectado por los mercados y también uno de los países más afectados por la crisis del euro sigue siendo Grecia, y últimamente volvemos a escuchar en Europa las voces que hablan de un posible abandono de Grecia de la zona euro. Si esto fuera así, ¿podría afectar también a otros países como España? ¿Podríamos hablar de un contagio? La situación de Grecia no es comparable a la de España. Es decir, a España hablamos de un endeudamiento muy grande porque es la cuarta economía de la zona euro, pero estamos hablando de un 80%, no estamos hablando del 150 y pico que tendría Grecia. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la mitad, digamos, de la deuda española, los acreedores, el segundo acreedor de España es Alemania, de manera que sin la quita española, en ese caso, no sería comparable a una quita griega en su volumen, en el porcentaje y en las repercusiones que tendría en toda la zona euro. Pues muchísimas gracias, Gemma Casadevall, por habernos acompañado a nuestros estudios.